Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo la última figura de esta wave, la mejor figura de todas. No la he abierto aún, pero sé que va a ser una de las mejores, porque de verdad he esperado mucho para esta figura. Y es una de mis figuras favoritas, pero por lejos. Así que no lo entretengo más y vamos con el video. Como pueden ver la figura más de cerca, ahí se puede ver en el blister, pero hermoso, con ese color negro y la araña de Venom, o la verdad la araña que adopta Venom una vez que se mezcla con Spider-Man, y que viene con dos par de manos intercambiables, aparte de las que trae, la caricatura del personaje por un costado. Por la parte de atrás del blister vemos cómo se le cambian los accesorios, que es bien fácil en realidad. El resto de la web, que ya están todas abiertas, una pequeña reseña y ya. Así que voy a sacar esta figura de acá para que sigamos con el video. Hombre araña, héroe o amenaza. Bueno, aquí tenemos la figura ya fuera del empaque. Tiene un negro muy pero muy lindo. No se ve como ninguna textura especial, es simplemente lisa. Pero esa característica de una textura lisa es muy propia de esta figura. Así que la voy a pasar a sacar para que la podamos ver más de cerca y ver todos sus detalles. Bueno, hay algo que trae esta figura que ya me di cuenta que no me gusta mucho. La textura lisa, en algunos lados es un plástico muy liso, en el otro un poco poroso, como ese típico plástico de los MP3 antiguos, que con el uso se iba como rajando y quedaba como uno brillante abajo y uno opaco arriba. Pero esta figura no va a tener mucho roce, así que va a ir directo a la corrección en alguna pose. Pero es una muy linda figura. Esa araña que tiene atrás, uff. De verdad una muy buena pieza. Yo creo que las dos piezas más cotizadas de esta wave va a ser esta como número 1 y Ben Reilly como la número 2, porque de verdad esa figura tiene una muy buena articulación. Así que vamos a ir a ver sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, una muy buena articulación. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba tiene exactamente la misma articulación que vimos en la de Ben Reilly, que tiene ese espacio para poder posarlo de esta manera y tener una muy buena articulación para las poses. Tiene una muy buena facción esos ojos, pero uff, muy bueno, de verdad. Ay, estoy pero maravillado con esta figura. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Tiene articulación de mariposa hacia adelante y hacia atrás. Articulación del bíceps, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, o sea, la máxima articulación que tiene, una buena articulación. Y son como un poco flexibles los brazos, no son esos plásticos duros. En la muñeca gira en 360 grados sin ningún inconveniente, gira hacia arriba y hacia abajo. En el pecho podemos encontrar la misma articulación que viene la figura de Ben Reilly, donde puede girar la parte superior en 360 grados sin ningún inconveniente, pero también tiene esta articulación de bola donde tiene un poco de flexibilidad hacia arriba y hacia abajo, aparte de la articulación de cintura donde puede hacer este tipo de poses con mucha flexibilidad y hacia adelante también. Es una muy buena articulación de pecho. Si todas las figuras Marvel Legends trajeran esta articulación sería pero hermoso. No trae articulación de cadera porque esa articulación de cadera la suple con la del pecho, ya que puede girar en 360 grados. Una cosa que nunca he mostrado mucho en las figuras Marvel Legends, porque la verdad es que no lo tienen mucho, pero hay figuras que sí, como esta, que tienen buena flexibilidad de piernas, no como otras figuras de otras marcas, pero tiene una muy buena flexibilidad de pierna para hacer poses, ya que Spider-Man es muy acróbata. La articulación del muslo gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, que esa es la articulación que tiene, buenísima. Trae la articulación de bota o de pantorrilla, gira en 360 grados. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente, hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. Antes de que empecemos a hablar de esta figura, voy a pasar a hacerle el primer cambio de manos. Bueno, este es el primer cambio de manos, que son unos cambios de manos abiertos, como para hacerlo sujetándose en las paredes o en algo, o simplemente caminando por el techo. Yo creo que no sé con qué par de manos se va a quedar porque aún no sé qué pose le voy a poner.
Yo creo que voy a buscar alguna pose del cómics para ponerla. Esta es la otra pose de mano con forma de telaraña, pero esta es muy tradicional. No me gustan mucho estas poses de mano, pero la verdad es que es típica de Spider-Man. No sé todavía en qué forma la voy a poner, pero voy a traer el resto de las figuras para que las veamos todas juntas. 2000 años más tarde. Bueno muchachos, ahí está la wave completa. Cada una de las piezas que corresponde a esta wave. Me parece una muy buena wave. Yo creo que lo más preciado, el top 3 para mí vendría siendo el Spider-Man simbionte, Ben Reilly, el Hobgoblin. Y ya el resto, los 3 que sobran están en la misma escala para mí. A lo mejor el Spider-Man Armor 1 podría estar un poco más arriba que los otros dos, porque la verdad es que los otros dos vienen con varias limitaciones. Y lo que no me gustó de la armadura de Spider-Man es que traía pocas articulaciones, no como los otros dos que traen una muy buena articulación. Entonces espero que les haya gustado el video. Ya no tenemos ninguna wave nueva, voy a empezar a subir reviews y un par de cajas que aún las tengo cerradas y que no he sacado los personajes, pero los voy a sacar ahora en esta instancia. Ya vienen una wave en camino, ya están en modo pago. Pagué las de Spider-Man, esas que salieron hace poco. Me salieron un ojo en la cara, pero uff, van a ser muy buenas. También compré el 2-pack del Spider-Man y Mary Jane, que vendría siendo Spider-Woman, si no mal recuerdo. Estamos a la espera del Capitán América 2-pack y del Doctor Strange Defender. Esos son los que quedan por ahora, que aún no han llegado y que deberían llegar. Así que apenas lleguen figuras, vamos a empezar a hacer unboxing de nuevo. Así que no se alejen del canal, denle me gusta al video, comenten, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.